Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con Inés Morén estábamos charlando de que es común en algunas épocas del año los viajes. Y entonces lo que uno quiere es disfrutar de los viajes y hacer la prevención que puede facilitarnos de que no tengamos problemas durante el viaje o posteriormente cuando estemos a donde quisimos ir. Hay una pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes, que es en los viajes largos se habla del temor de la trombosis venosa profunda. ¿Qué quiere decir? Que como uno está sentado mucho tiempo, se forme algún coágulo en alguna de las venas de las piernas y eso puede realmente ser un problema muy serio porque puede dar embolias. ¿Por qué no nos contás un poquito el problema de las trombosis venosas profundas y su prevención? ¿Cómo no, doctor? Bueno, las trombosis es que una vena, sobre todo de las piernas, se tapa con un coágulo. Eso es muy común que suceda cuando uno está sentado mucho tiempo en la misma posición, con la pierna flexionada siempre en 90 grados, pie sobre pierna, pierna sobre muslo, muslo sobre tronco, en un área especial, por ejemplo, un cubículo de un asiento de un avión, que son pequeños los espacios, a presiones distintas porque el avión está presurizado, el ambiente es muy seco, tendemos a estar deshidratados, consumimos menos líquido y eso favorece que la sangre, en vez de circular bien, se empiece a hacer como a detener y hace un coágulo. Es indolor, uno no se da cuenta que eso le sucede y es más común que le suceda a las personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, las personas que son obesas, las personas que tienen varices visibles en las piernas, las personas que están embarazadas, mujeres que están embarazadas, las personas con enfermedad cardíaca o los diabéticos. ¿Qué va a pasar? Cuando llegamos a destino, vamos a bajarnos y vamos a sentir que están muy hinchados los pies. Habitualmente sentimos todos que están hinchados los pies, pero vemos que una pierna está más hinchada, que hay dolor, que la piel tira, y eso seguramente es la instalación de una trombosis. Uno puede tratar de evitar eso. La medida más sencilla es, si yo estoy en un vuelo largo, transatlántico de 10 horas, debo levantarme una vez cada hora o cada hora y media, hacer un recorrido por el pasillo del avión. Cuando llego al borde del asiento, ponerme en cuclillas un par de veces, estirar las piernas, flexionar los pies, tomar líquido, idealmente un vaso de agua por hora o cada 2 horas. Y eso nos va a dar una idea de la hidratación porque vamos a ir más seguido a orinar y a la vez nos vamos a levantar más seguido. Por supuesto que las personas con los factores de riesgo que yo le comentaba, tal vez haga falta que su médico de cabecera le dé alguna medida preventiva como un antitrombótico para disminuir aún más el riesgo, ¿no? Sí, me parece muy clara tus reflexiones, comentarios, y en relación a este punto hay algunos pacientes que dicen, yo tomo aspirina, otros, el médico a mí me dio una medicación especial que algunas veces es inyectable, algunas veces es por vía oral, y me parece muy importante lo que tú has dicho en los pacientes obesos, diabéticos y en los adultos mayores. En relación a la trombosis venosa profunda, creo que quedó claro de que hay que tomar mucho líquido y caminar o levantarse. En relación a las mujeres embarazadas que necesitan o viajan en avión. Bueno, hay una recomendación muy fuerte que es la mujer a partir de la semana 34 de embarazo, o sea, a partir del 8º mes, no vuele, no se presurice, ni en vuelos cortos ni en vuelos largos, porque la cabina presurizada tiene una disminución del oxígeno, puede haber una disminución placentaria del oxígeno, o puede haber un parto que se desencadena a partir de la semana 34 y por supuesto que el avión no brinda las condiciones necesarias ni el tiempo para aterrizar para poder asistir a esa madre y a ese bebé. Entre el 5º y el 8º mes la recomendación es no volar, pero si el obstetra autoriza a esa paciente a volar, con la autorización obstétrica puede volar. Siempre es de más riesgo, básicamente por lo que expliqué, porque si se desencadena un mecanismo de parto,
hasta que el avión puede aterrizar es muy difícil. Los aviones no tienen caja de parto, digamos, algunos tienen desfibrilador pero no caja de parto, y la verdad es que es difícil asistir, aunque haya un médico en el vuelo, a un parto, y mucho más proteger la vida de ese bebé. Me parece muy clara tus reflexiones. Vos sabés que hay lugares, sobre todo en Latinoamérica, en África, donde el dengue, acá muy cerca, en Paraguay, en Brasil, el dengue es una infección viral todavía presente. Y últimamente se ha hablado del chikungunya, que es una infección viral pariente del dengue. ¿Qué nos podés decir en relación a las manifestaciones de estas infecciones virales y cuáles son los elementos fundamentales a tener presente? Sí, son dos enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, que es el Aedes aegypti. Es un mosquito que vive en los lugares con aguas estancadas, se reproduce en momentos cálidos y con mucha humedad, por eso la presencia de primavera, verano y los otoños cálidos es bastante frecuente, y lo que hace es generar una enfermedad viral con fiebre muy alta, con muchos dolores en los huesos. Las personas tienen a veces dolor en la boca del estómago, dolor detrás de los ojos, que es muy, muy intenso, y eso hace que es muy raro que alguien tenga esos síntomas y no acuda al médico, porque realmente es muy importante la presentación, y los médicos tenemos que estar alertas, aún en las ciudades de Buenos Aires, que si un paciente consulta por eso es nuestra obligación descartar que tenga sobre todo dengue. La chikungunya se puede tratar, es un tratamiento de sostén, pero el dengue debemos hacer el diagnóstico por la posibilidad de que tenga otra complicación, ¿no? Sí, y lo que me parece es importante que si usted tiene, cuando viaja a alguno de estos lugares, tiene un cuadro febril, como si fuese una gripe, sin resfrío, sin tos, es muy probable que sea un dengue. Si tiene resfrío y tos, es más probable que sea una gripe. Si le hacen el diagnóstico de dengue, hay un solo elemento muy básico, pero muy útil, de hacerse un hemograma, es decir, un análisis de sangre, para ver si las plaquetas están normales o están bajas. Es un elemento muy fácil de poder realizar y poder ver, porque con las plaquetas que uno tiene normales, más de 100.000, el dengue cursa como un cuadro gripal y no pasa nada importante en relación al mismo. Respecto a la chikungunya, yo estuve en Santo Domingo, ellos tuvieron más del 50% de la población infectada por este virus, y me acuerdo una médica que lo tenía, que las molestias fundamentales son el dolor articular. El dolor articular es muy importante y si bien con el tiempo se va, muchas veces necesitan del manejo de antiinflamatorios y que el médico lo evalúe para darle el tratamiento adecuado. Después vienen las vacunas. Es muy importante y una muy buena oportunidad cuando uno viaja repasar las vacunas que tiene y las que le faltan. Es increíble, pero es verdad que muchas veces uno se olvida de darse la antitétánica, antidiftérica o tos convulsa, que se da cada 10 años, y usted recuerde que no es necesario dársela todos los años, pero sí por lo menos una vez cada 10 años. Después viene, para viajar a algunos lugares importantes, nos requieren la vacuna de la fiebre amarilla. Y en relación a la vacuna de la fiebre amarilla, tener presente que en general los mayores de 60 años, los chicos muy chicos, las embarazadas mejor que no la reciban, pero los demás la pueden recibir. Es una vacuna que es segura, efectiva, y también se da una sola cada 10 años. Y la Organización Mundial de la Salud está
aparentemente diciendo que con una sola dosis va a servir de protección durante toda la vida. Después viene algunas vacunas especiales como la antirrábica. Hay lugares como la India, hay lugares donde los cazadores van a África y donde siempre existe el temor de la rabia. Entonces, para los que van a lugares especiales, como la India, durante más de 15 días van a estar, o al África, o hacen algunas de estas actividades o hobbies que hemos mencionado, es interesantísimo consultar al médico para que le dé 3 dosis de vacuna antirrábica, porque con esas 3 dosis de vacuna antirrábica, si usted tiene algún accidente que sospeche la posibilidad de transmisión de la rabia, realmente está muy protegido, se le da 1 o 2 dosis más, pero realmente frente a esta infección y enfermedad que puede ser fatal, está protegido. Mis queridos amigos, es muy importante disfrutar de los viajes. Consulte, sobre todo si va a algunos lugares donde puede haber alguna de estas infecciones, porque el médico le va a recomendar lo que usted tiene que hacer e inclusive en alguno de estos lugares le va a dar una profilaxis para la malaria, para la diarrea del viajero, y entonces usted va a tener un viaje seguro, efectivo, agradable al lugar donde usted vaya. Con la doctora Inés Morén vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre problemas muy habituales, muy comunes y que realmente algunas veces estamos desconcertados o con dificultades para poder entenderlo y manejarlo. Me refiero fundamentalmente a los trastornos digestivos. Por ejemplo, la dispepsia, es decir, que uno come y siente que no le caen bien las comidas o alguna situación parecida. ¿Por qué no nos explicás bien qué es esto de dispepsia o que no te cae bien la comida? Sí, dispepsia es un término que usamos los médicos para referirnos a las personas cuando nos vienen a contar que tienen lo que ellos llaman mala digestión, que sienten que se les hincha la panza, que tienen eructos, que tienen dolor en la boca del estómago con algunas comidas, que a veces también tienen cambios evacuatorios, por ejemplo, que van mucho de cuerpo o que no pueden ir de cuerpo y se les hincha la panza. Y después hay un espectro diagnóstico que los médicos hacemos según los síntomas que tiene el paciente, que pueden ir desde el reflujo, o sea, desde que sienten que la comida le vuelve a la boca, a veces nos consultan por tos y en realidad es un síntoma de reflujo, podemos sospechar la presencia de una gastritis o de una úlcera. Estamos obligados cuando sospechamos alguna gastritis a pensar si tenemos presencia o no de Helicobacter pylori, que es una bacteria que está en el estómago y que ha demostrado que no tratarla aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Tenemos que ver qué paciente tenemos adelante, porque si el que viene es una persona que es un fumador y nos dice que nunca tuvo problemas de panza y ahora tiene problemas de la digestión, esa dispepsia nos obliga a estudiarla, porque a veces la presencia en los fumadores es muy común que tengamos patología oncológica, entonces tenemos que descartar que no tenga una úlcera maligna o alguna enfermedad del aparato digestivo. Y por supuesto, si este paciente nunca tuvo síntomas y tiene dolor de panza y lo nota asociado a los alimentos, uno también piensa en el páncreas. Entonces dice por lo menos una ecografía para ver si esta glándula está bien o tiene alguna alteración. A mí me gustaría que empecemos a hacer algunas consideraciones sobre el reflujo. Hay personas que tienen esta sensación que tú decías, que la comida le sube, que tienen reflujo, y hay personas que lo caracterizan muy bien, porque lo tienen más a la noche que al mediodía, y muchas veces el médico los puede ayudar con algunas recomendaciones generales y algunas medicaciones. Perdón. Sí, ¿cuáles son las recomendaciones
que realmente puede ayudar a esta situación? Bueno, cuando uno tiene esos síntomas, lo primero que tiene que saber es que debe comer masticando bien cada bocado, no debe acostarse hasta que pasó una hora que terminó de comer. El reflujo generalmente es un síntoma de que uno se acostó enseguida y debe saber que hay algunas comidas que van a dar reflujo. Por ejemplo, si yo hago grandes comidas, grandes volúmenes de comida una vez al día, es probable que ese estómago le cueste más hacer la digestión. Si hago grandes ingestas de alimentos que sean picantes, por ejemplo, que tengan mucho ácido, como algunas salsas, también va a pasar lo mismo. La recomendación universal es masticar bien y no acostarme hasta una hora después que terminé de comer. Muy bien. Respecto a medicaciones, que hay algunos pacientes con reflujo que yo veo que le dan con mucha frecuencia el omeprazol o drogas similares. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, las drogas similares al omeprazol o familia omeprazol lo que hacen es disminuir la fabricación de ácido, entonces los síntomas de reflujo suelen mejorar. La realidad es que uno cuando llega a un paciente clínicamente le puede dar algún tiempo para, por ejemplo, como máximo 12 semanas, 3 meses, un tratamiento y ver cómo evoluciona el paciente. Siempre y cuando no sea un paciente en el cual uno no debe hacer una búsqueda previa con una endoscopía. Por ejemplo, si un paciente tiene reflujo, pero pierde peso, si un paciente dice que tiene reflujo, come bien y tiene dolor, uno debe pensar, y es un fumador, uno debería descartar que no tenga una patología en el esófago o en el estómago antes de hacer un tratamiento empírico. Uno usa un tratamiento con omeprazol, por ejemplo, en una persona joven que tiene estos síntomas en forma discontinua, pero que con el estrés se agudizan, que no ha perdido peso, que no tiene fiebre, que no es un fumador y que uno, junto con un tratamiento muy corto, lo puede evaluar y ver cómo evolucionó. Y si no evoluciona bien, debe estudiarlo ese paciente, no debe esperar un año a ver cómo le va. Hay pacientes que nos vienen a la consulta y dicen, doctor, me dijeron que tengo Helicobacter pylori, y vos lo mencionaste, que es un germen muy común en las personas y que algunas veces uno en una endoscopía le hizo un estudio y apareció el Helicobacter pylori. Muchas veces nosotros los tratamos de 7 a 10 días, una vez, y entonces muchos dicen, ¿me tengo que hacer algún control posterior o no? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? La recomendación es tratar 10 días con antibióticos combinados que son amoxicilina y claritromicina la primera línea, más 12 semanas de omeprazol o un similar, y uno puede decidir en qué paciente le hace un test de erradicación, digamos, a ver a quién. Al paciente que no mejoró los síntomas después del tratamiento, al paciente que tiene una historia familiar de cáncer gástrico, y hay que atender bien que hay pacientes que tienen algunas enfermedades hematológicas, como la anemia perniciosa, que se le debe estudiar el estómago, buscar el Helicobacter pylori, tratarlo y controlar la erradicación. O sea, ¿a quién le busco si se curó? Al paciente que tiene algún riesgo de que si no se curó puede tener alguna recaída importante. Pero lo que me parece importante que tú has dicho es que el Helicobacter pylori hoy se puede tratar, hay esquemas antibióticos variados, pero en general con 7 a 10 días los pacientes se controlan y en muy pocas situaciones uno trata de ver si se erradicó o no se erradicó y en general con un tratamiento es suficiente. Hay muchos pacientes que tienen malestares que se le dice que tienen un colon irritable. Y entonces ahí viene la posibilidad, en muchos de ellos, que se lo evalúe. Y una de las situaciones que se trata de descartar o confirmar es si el paciente tiene una enfermedad celíaca. Así es, doctor. El síndrome de intestino irritable es una condición en la cual la persona 12 semanas al año, que pueden ser seguidas o separadas, tiene con la comida hinchazón, dolor y cambio evacuatorio. Y también son síntomas parecidos a la enfermedad celíaca, que tiene algunos hits, aparece en la infancia, en la primera adolescencia, en el adulto. Lo que debemos hacer es un análisis de sangre, buscar anticuerpos, antitransglutaminasa, antiendomicio, ver si son positivos. Si son positivos a un título interesante, o sea, positivos altos, lo que uno debe hacer es una endoscopía digestiva
y tomar una biopsia que se hace en el mismo procedimiento, que no duele, que es de segunda porción de duodeno. Y ahí uno establece el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si el paciente no tiene enfermedad celíaca, lo tratamos como intestino irritable. Y si es enfermedad celíaca, debe tomar una dieta libre de gluten y con eso se curan absolutamente los síntomas de los pacientes. Respecto al colon irritable, yo creo, y tú me lo has comentado muchas veces, que aquí no hay ninguna droga maravillosa, sino que el paciente tiene que aprender con qué alimentos o cómo puede sentirse mejor, y algunas veces realmente un psiquiatra o un psicólogo puede ayudarlo, porque algunos de estos pacientes mejoran mucho con antidepresivos en dosis no muy elevadas para encontrarle un manejo adecuado de la situación. Así es, el intestino es un órgano fabuloso y complejo porque tiene una placa neurológica conectada con la médula espinal y esta con el cerebro y está sujeto a las emociones. Entonces, es muy común que los pacientes con enfermedad de intestino irritable uno les pregunte, cuando te fuiste de vacaciones, ¿cómo estuviste? Ah, no, estaba muy bien. ¿Te hinchaba la panza? No. ¿Te dolía? No. Y cuando vuelven a su rutina, vuelve el dolor y la hinchazón. Esto habla mucho del estímulo anímico sobre el intestino. Los médicos debemos asegurarle a esas personas que no tienen cáncer de colon, que no tienen cáncer de páncreas, reasegurarles que su enfermedad es una enfermedad funcional y acompañarlos. Si el paciente tiene muchas deposiciones por día, acompañarlos a enseñarles una dieta o algún medicamento que le corte esas deposiciones. Si es un constipado, al contrario, enseñarle una dieta no fermentativa que le mejore la defecación, y eso también ayuda al status quo. Por supuesto que esas personas pueden estar muy bien y pueden hacer lo que llamamos brotes o pus-E, que 2 o 3 veces al año la pasan muy mal y generalmente tienen algún condicionante emocional, ¿no? Sí, y yo creo que, como lo hemos visto muchas veces, que ellos mismos aprenden con qué alimentos ellos se sienten mejor, cuáles no pueden tolerar, y hay que ser muy respetuosos al respecto. Hay una situación que siempre a mí me preocupó, es ver la cantidad de pacientes que tienen cáncer de colon. Entonces, ¿por qué no me comentás los signos de alarma para que uno, frente a los mismos, descarte el cáncer de colon, y los signos que no son de alarma, pero sí preventivos periódicos que uno debe hacer? El cáncer de colon, junto con el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, los cánceres más comunes en el mundo, no solo en Argentina, y la verdad que es un cáncer absolutamente evitable porque uno puede hacer medidas preventivas. Los síntomas del cáncer de colon lamentablemente son tardíos, que es defecar sangre, dolor de panza, obstrucción intestinal, y esos síntomas, cuando uno como médico hace el diagnóstico, seguramente ya se encontró con un tumor grande que requiere una cirugía grande y a veces con problemas, compromiso de ganglios y de hígado. Ahora bien, hay una norma que a partir de los 50 años todas las personas tenemos que hacernos un screening anual de cáncer de colon. Anual es sangre oculta en materia fecal, se hace una dieta libre de alimentos que tengan sangre, por ejemplo la carne, y nos miran en la materia fecal sangre oculta, o sea, la que no se ve a simple vista, y si da positivo tengo que hacer un test que es la videocolonoscopía. O se puede hacer una videocolonoscopía y ver si hay pólipos o no. Según la estirpe de los pólipos, sé la frecuencia de la próxima endoscopía, y si no tengo pólipos, el médico me dice cada 5 años o 10 años. Ahora, si en mi familia hay un antecedente de cáncer de colon, debo hacerme el estudio si es antes de los 60 años, 10 años antes del cáncer testigo. Bueno, creo, Inés, que has estado muy clara, que los problemas digestivos son frecuentes, pero son bien manejables si uno hace una buena orientación frente a los mismos. Así que, mis queridos amigos, tengan presente lo que hemos comentado y los esperamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.